Sí, qué gusto estar aquí. La verdad que pues ya veo que les visitan mucho, sí. Todo el mundo viene a McAllen, nadie va a Saltillo, sí. A nadie le interesa ir a Saltillo, ¿verdad? No, no es cierto, pero de verdad que siempre es y no lo digo por protocolo, de verdad que para mí estar en espacios y sobre todo de nuestra familia, donde están empezando, donde están en ese arranque, creo que es algo muy, muy especial. Estos son tiempos memorables y que sea domingo 22, sí, penúltimo del año y estén ustedes aquí, bueno, ya quiere decir que hay un gran avance, ¿no? Porque ya estamos a finales del año donde todo el mundo sale, donde todo el mundo anda con el rollo de visitar gente, familiares en casa o ir a visitar otros familiares. Bueno, pues, y quiero hablarte un poquito acerca de eso. No traigo un mensaje así de Navidad, sino te voy a compartir algo que Dios ha estado hablando en mi corazón. ¿Está bien? Entonces vamos a orar y que Él sea quien nos hable en esta hora. Señor, gracias porque tú estás aquí, porque tu palabra nos habla que cuando nos juntamos en tu nombre, ahí estás tú. Tú haces una garantía que cuando tus hijos invocan el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo se hace presente, y es lo que queremos, que hoy tú nos hables, que dependamos de ti, que la palabra se haga vida en medio de nosotros, que se haga luz en medio de nosotros y nos hable, nos revele, saque de nuestro corazón aquellas cosas que tienen que ser sacadas y edifique en nuestras vidas lo que es permanente y eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Muy bien, pues quiero compartir un poquito de lo que no tiene que ver con la Navidad, pero creo que en estos días entramos en una dinámica tan, a veces pareciera que necesitamos vacaciones de las vacaciones, no sé si me explico, pero es como que entras en una dinámica con tanta familia, tantas comidas. Es cuando la casa más se tiene que limpiar, porque viene gente y son tantos trastes que se lavan, que dices tú, ay Señor, pero pareciera como que si estas vacaciones deberían haber sido tranquilas, pero resultaron siendo más atareadas, ¿verdad?, que otras veces. Bien, llegan los hijos a la casa de los padres, van a visitar a los abuelos, se juntan 2, 3 familias ahí, se hace una dinámica, hay incomodidades, hay comodidades, hay tiempos de estrechez, pero hay tiempo donde, oye, ya no aguanto a mi hermano que hizo esto, a mi hermana que hizo esto, y a mi otro primo que hizo aquello, y entramos en una dinámica que al mismo tiempo alrededor de nosotros hay una tremenda necesidad a nuestro alrededor, una tremenda necesidad por situaciones que en la misma temporada de alguna manera sacan. Y por ejemplo, una de las cosas que en estos tiempos sucede es que son tantos los compromisos y tantas las situaciones que te voy a ser bien honesto, pero estos son las épocas donde a veces tendemos, si tú eres un lector diario de la Biblia, a lo mejor hasta la lees menos en estas épocas, porque es tanto la familia y el wiri wiri y el jajaja y la cenita y el compromiso y los amigos, que de repente tendemos en estas épocas de repente a dejar las cosas de Dios de lado. No que dejemos a Dios de lado, pero sí de alguna manera como que nos relajamos. Y a veces en el relajarse, pues hay situaciones, y hay problemas, y hay cosas. Y el Espíritu Santo está interesado en guiarnos. Él es el primero en que quiere guiarnos para que caminemos con Él, pero a veces también por las mismas situaciones sociales y de familia y las mismas necesidades que nosotros traemos, hacen que de repente su voz no la podamos escuchar claramente, pero Él quiere hablar claramente a cada uno de nuestros corazones y quiere que caminemos con Él. Además que estamos viviendo en tiempos, estos son tiempos y una sociedad muy materialista, y de hecho también estos son tiempos de mucha comparación. Llegas a visitar allá a tus familiares, vienen aquí y de repente llega tu hermano con un carro nuevo y vas a la casa del otro y ya tiene la pantalla nueva, y se tienden a hacer tiempos muy materialistas, también muy comparativos, y de cierta forma todo eso va robando del depósito
que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón. Y creo que estos tiempos deben de ser principalmente tiempos de detenernos, de tomar aire, de oxigenarnos del cielo, de la palabra, de tener una comunión íntima con nuestro Dios por encima de todas las cosas, para empezar un nuevo año. Y ya sé que estamos hablando ya de un nuevo año, pero ya se pasa este 2019. Entrar a un nuevo año oxigenados de verdad, reverdecidos por lo que Dios quiere hacer, por lo que Él quiere traer a nuestras vidas, en nuestros corazones. Y quiero empezar con un pasaje. Si ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6. Este no es el tema que voy a hablar, pero quiero usar de este pasaje una palabra que usa Pablo aquí. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, le dice Pablo a Timoteo esta palabra. Y le dice: porque los que quieren enriquecerse, y este te digo, no es el mensaje, pero quiero usar de aquí un ejemplo. Dice: los que quieren enriquecerse, Primera de Timoteo 6, 9, dice: caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? Lazo. Pablo usa una palabra muy interesante. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y lo dice: y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y Pablo usa esta palabra lazo. Yo estaba investigando un poquito acerca de la palabra, y esta palabra tiene que ver en la manera que transportaban a los esclavos en aquellos años. Si tú has visto películas, porque nadie estuvimos ahí, ¿verdad? Pero se supone que les ponían un tipo de cepo, una cadena, se los ponían en los pies y los iban transportando. Cuando eran grandes cantidades de esclavos, los transportaban de esa manera. Pero hay algo más que usaban para transportarlos, y esto es porque había esclavos que eran muy fuertes y podían hacer revueltas, se podían escapar, etcétera. Lo que hacían es que les ponían una correa, un lazo en el cuello, se los apretaban. ¿Y qué pasa? Entonces el oxígeno no fluye y te adormece. Eso es lo que hace el traer aquí una correa, te adormece. Un síntoma de que te falta oxígeno, ya sea en el cerebro o en el corazón, es que te aletarga, te aflojera, te adormece. Otra cosa muy importante, te nubla la vista. Otra de las características de que te falte el oxígeno es como una nubosidad en tus ojos. Y Pablo, cuando usa la palabra de aquellos que están viviendo en codicias necias y dañinas, y en un sistema que de cierta forma nos inclina, nos lleva, nos empuja a estar codiciando, a estar comparando, a un sistema donde hay tantas cosas a nuestro alrededor, 20,000 ofertas de aquí, 20,000 ofertas allá, y hay cosas que te compras que ni te gustan, pero como estaba en $3, no le ves el gusto, le ves los $3 que costaba y terminas comprándolo. Pero Pablo usa este ejemplo de que muchas veces en estas temporadas es como una correa que no te deja respirar, no te deja oxigenarte de los cielos. Ahora, quiero ir al tema de hoy. Y ahora te voy a pedir que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Por qué? Porque en esa correa y en esa forma de vida, en ese estilo de vida, vivían los habitantes de Israel en el tiempo de los reyes, Y hubieron, después del reinado de Salomón, tú conoces un poco la historia del Antiguo Testamento, pero Salomón peca terriblemente, y después Dios le manda un juicio y le dice: mira, voy a dividir el reino en ti, o sea, no contigo, pero con tu hijo, por amor a tu padre David. Y sabemos todos que después, con el hijo de Salomón, se divide, y las tribus del norte se van hacia la parte de Galilea, la parte del norte de lo que conocemos ahora como el mapa de Israel o de Palestina, y la parte central se queda en el sur, y es dividido el pueblo de Israel. Pero la cosa se pone tan mal, se pone tan terrible, que los habitantes del norte, todos los reyes que hay allá son malos. No hay ni un solo bueno, ni un solo rey bueno. Hubo uno que más o menos buscó al Señor, o buscó por lo menos la palabra de Dios por medio de los profetas, pero todos los demás realmente no buscaron al Señor, apartándose. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo entra en este lazo
donde ellos no están oxigenados, no alcanzan a ver a Dios, no alcanzan a ver los propósitos de Dios. ¿Y qué hacen? Todos conocemos la historia, que ellos viven a la expensa de lo que sucede con los pueblos alrededor para imitarlos. Y entra el pueblo de Israel, de las tribus del norte, entran en una decadencia moral, civil, política, militar, pero sobre todo entran en una decadencia espiritual. Terrible, terrible, se van para abajo. Y en esa época, cuando por decir así, el pueblo toca el fondo, el fondo de sus peores momentos, hay un rey que se llama Acab. Y este rey terrible, casado con Jezabel, que por demás es un matrimonio pues casi diabólico, rayan en lo peor de lo peor, este matrimonio de Acab y Jezabel. Y ahí surge, de hecho ahí surge la era profética. Han habido profetas a lo largo de la Biblia, pero la era profética en sí surge con Elías. Y conocemos el capítulo 17, vamos a leer un poco el capítulo 18. De repente, cuando está lo peor de lo peor, sale Elías y se presenta delante de Acab y le dice: vive el Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y se presenta Elías no con un armamento, no con un ejército, pero la presencia de Dios en su vida es tan fuerte, tan palpable, que hacía temblar al gobierno. Por eso le dicen: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, porque ese es un reconocimiento de que Elías y Eliseo llegaron a ser padres espirituales. Carro de Israel significa que la palabra que ellos tenían, las proclamaciones que ellos hacían, eran más poderosas que todo un ejército. Hubieron una ocasión donde vinieron a buscarle 50 hombres y te anda buscando el rey y le dice: mandan traer fuego, ¿verdad? Y los consume a esos. En 2 ocasiones un tercer general viene y le dice: oye, ya sé que consumiste a los 2 primeros con fuego, pero a nosotros no nos consumas, por favor. O sea, no hicimos nada, nomás nos están enviando. Pero imagínate el peso de la presencia de Dios sobre sus vidas, que eran hombres que cuando se presentaban delante del rey temblaban. Cuando Samuel, que es otra época más atrás, llega a Belén a ungir a David, los ancianos luego salen y le dicen: vienes en son de paz, porque ya sabían que Samuel podía hacer descender truenos del cielo. Y es la presencia de Dios en ellos y del poder del Espíritu Santo tan fuerte, que en esos tiempos no nada más era una cuestión interna lo que podían lograr, sino cuestiones externas también de poder, despliegues de poder impresionantes en ese lugar. Entonces llega Elías y se presenta con Acab y le dice: vamos a hacer algo. Yo vengo en la presencia del Señor, pero no va a llover, vamos a entrar a una sequía hasta que yo vuelva a orar. Y todos conocemos, porque ya después Santiago nos lo dice en el Nuevo Testamento, que por 3 años y medio no llueve y hay una sequía terrible. Después de eso, Elías, Dios lo manda ya al arroyo ese del Querid, y donde es sustentado por cuervos, y después a la viuda de Sarepta, donde es sustentado también por esta viuda. Pero en el capítulo 18, y ahí es donde quiero retomar, la cosa ya está muy mal. Ya está terriblemente mal ahí a los alrededores de lo que es el sur de Israel, en la tierra de Judea. No ha llovido, está terriblemente mal. Y entonces Acab le dice a su secretario, a su mano derecha, que resulta que su mano derecha es un hombre en gran manera, dice la palabra, temeroso de Dios, y se llama Abdías. Y le dice: mira, tú te vas a ir por una parte de la nación y yo me voy a ir por otra parte, a ver si encontramos algún arroyo, algún manantial, algo para traer agua, darle a los animales y poder seguir trabajando. Es como decir: a ver si hay gasolina, ¿verdad? A ver si hay tantito para seguir trabajando. Y en esta historia conocemos que de repente, para no hacerla muy larga, de repente Acab se topa con Elías. Después de que primero Elías se topa con Abdías, y le dice Elías: ve y dile a tu señor que yo estoy aquí. Me dice: no, ¿cómo crees que voy a decirle? O sea, va a decir que te estoy tapando y me va a mandar matar. Y de alguna manera Dios transporta a Elías y se topa con Acab. Y fíjate, aquí es donde quiero empezar a leer un poquito. Que por cierto, Elías, cuando se presenta delante de Acab, no presenta a sus padres, no dice de dónde viene. ¿Por qué? Porque es una figura del Espíritu Santo. Y recuerdo la conversación de Jesús con Nicodemo, hablando del Espíritu. Dice: es como el viento, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, porque es una figura en el Antiguo Testamento de su Espíritu.
Y hablando de todo esto, entonces se topa Elías con Acab, y Acab en el capítulo 18, y ahí es donde quiero retomar, versículo 17, cuando ve a Elías, le dice: ¿qué no eres tú el que ha perturbado a Israel? Bueno, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, pero aquí en esta traducción dice: ¿qué no eres tú el que anda perturbando a Israel? La 60 dice turbando, ¿verdad? ¿No eres tú el que turbas a Israel? Fíjate la acusación que trae Acab contra Elías. ¿No eres tú el que turba? Y eso significa: ¿no eres tú el que provocó la sequía? Y todos pensaríamos que fue Elías que se paró delante de Acab y le dijo: no va a llover. Pero recuerda que Elías simplemente está hablando lo que Dios está en su corazón. No es Elías el que está provocando la sequía. El que está provocando la sequía es el pueblo y el rey que se han apartado del Señor, que han contristado el corazón de Dios. Y Elías es nada más un conducto, un profeta, una palabra que viene a decir lo que ya está en el corazón de Dios. Y entonces te leo lo que sigue, dice: ¿no eres tú el que anda turbando o perturbando a Israel? Versículo 18, y Elías le dijo, ¿tienes ahí el 18? Dice: y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y fíjate lo que dice: dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y la pregunta que yo hago ahorita, y es como quisiera yo llamarle esta plática: ¿quién ha provocado la sequía? Porque a veces en la vida entramos en estos tiempos de sequía. Y yo te decía ahorita, vivimos en una sociedad tan materialista que llegan tiempos de familia, pero terminan estos tiempos, y yo no sé tú, pero a mí me pasa que a veces estoy con tanta gente y reuniones, y las reuniones de la iglesia y reuniones de familia, y entra enero y hay ocasiones hasta donde te sientes como que un poco seco. ¿Qué pasó? Y lo que pasó es que en tantas situaciones de repente tendemos a buscar menos a nuestro Dios, a nuestro Señor. A veces no nos da el tiempo. Si tú te leías, no sé, un capítulo de la Biblia, te lees medio capítulo o un pedacito nada más y terminas como que seco. A veces eso pasa en las vacaciones, ¿no? Y aquí la pregunta que hace Acab es: ¿quién ha provocado la sequía? ¿Quién ha perturbado a Israel? Y lo hace en forma de acusación. Pero Elías le regresa y le dice: ¿no eres tú? ¿No eres tú el que ha provocado la sequía? Ahora, nosotros sabemos que en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, la lluvia estaba directamente relacionada a la devoción del corazón del pueblo por su Dios. Si el corazón del pueblo no estaba caminando para su Dios, no había lluvia. Se cerraban los cielos. De hecho, uno de los pasajes que más conocemos, segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo e invoca mi nombre y empieza a hablar, entonces dice: yo derramaré abriré las ventanas de los cielos y derramaré esa bendición. Y nos empieza a hablar que se cierran los cielos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo no está en un corazón para su Dios. Y es lo que pasaba. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en Hechos, y aquí quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 3 versículo 19, dice lo mismo, pero ya no por lluvia física, sino por lluvia espiritual. Y fíjate cómo lo dice Pedro cuando se para a predicar. Y ya no está hablando obviamente de la lluvia física, sino ahora está hablando de esos tiempos donde podemos percibir, donde es clara la mano de Dios sobre nosotros. Y entonces aquí en Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que, y le está hablando a un grupo de personas, entre los cuales hay hombres temerosos de Dios, también hay religiosos y hay de todo. Es una mezcla de todo, gente llena del Espíritu Santo, hay de todo ahí. Pero aquí dice: así que arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Lo primero que dice es eso, que el arrepentimiento esté marcado por una conversión. ¿Y qué es esto? Arrepentimiento es cuando el corazón se rompe delante de Dios, cuando entendemos que estamos en bancarrota espiritual delante de nuestro Dios, que no hay nada que nosotros le podamos aportar a Él, a su grandeza, a su santidad, entender que Él nos salvó por su pura gracia. Pero la conversión es soltar el pasado, soltar tu vida, confiar completamente en tu Dios.
confiar completamente en Él. Y no es la conversión. Hay quienes dicen que es así inmediatamente, y a lo mejor sí en el corazón, pero a veces es un proceso. Vas soltando algunas cosas y otras, y el Espíritu Santo te dice: hey, no he terminado contigo, falta más en tu familia, falta más en tu carácter, falta más. Aunque tengas 20 años o 25 o 30 años buscando al Señor, siempre el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior y depurando pensamientos, intenciones, cosas. Eso es lo que dice también de la palabra de Dios. Dice: la palabra de Dios es viva, eficaz, viene como una espada cortante de dos filos, que separa, dice, entre las coyunturas, los tuétanos. Pero dice algo más: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hay cosas que estamos y traemos ahí, cosas que manejamos dentro de nosotros, que cuando viene su palabra y viene el Espíritu Santo, lo arrancan de nosotros, porque Él a lo largo de nuestras vidas está trabajando en nuestros corazones. Y ¿sabes qué? Entonces Pedro ahora predica aquí, dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados esos pecados. Pero aquí viene esta parte y dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Y la ausencia de refrigerio, la ausencia de lluvia espiritual, es por la dureza de nuestro corazón. Es porque tendemos, el ser humano tiende a endurecerse. Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza el tender a rechazar, a endurecernos, a que cuando Dios está haciendo algo en alguien más, de repente nosotros tendemos a compararnos, a pensar, a toda una dinámica que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí nos empieza a hablar la palabra esto, y el apóstol Pedro nos está diciendo que de repente esa ausencia de lluvia espiritual es provocada por la dureza de nuestro corazón, por la falta de hambre, porque dejamos que la apatía crezca, porque dejamos, en ocasiones nos hacemos insensibles a lo que Dios está haciendo, nos hacemos insensibles a su palabra, dejamos de clamar, dejamos de tener hambre, y leemos pasajes y nos recuerda de repente que sí, que yo tenía una hambre, que yo tenía un deseo, pero hay una tendencia en el corazón a alejarse. Por eso nosotros tenemos que estar siempre entendidos de que somos débiles y necesitamos siempre la intervención de Dios, y no podemos vivir en el pasado. Pablo lo dice: deja ya, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, porque hay gente que vive en sus victorias pasadas, y yo fui esto, hice esto, y anduve aquí y anduve allá. Pero ahorita en el presente, ¿qué? Él quiere que ahorita en el presente tengamos su lluvia, tengamos los tiempos de refrigerio vivos en medio de nosotros, que nuestro paladar esté quebrado del hambre, y digamos: Señor, el único que le puede refrescar mi alma, mi corazón, son las gotas de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, que solamente pueden venir de tu presencia. Ahora, buscando esta palabra así en el griego, es una palabrota, ¿verdad? Que ni para qué la leo, pero significa recuperar el aliento. Fíjate lo que decía Pablo ahorita: los que buscan enriquecerse caen en codicias necias y nocivas, en tentación y lazo. Pero los tiempos de refrigerio sueltan el lazo para oxigenarnos. Eso significa refrigerio, recuperar el aliento. Y la otra palabra que te da en la traducción del griego es literal: avivamiento. Avivamiento. Qué increíble, ¿no? Pero Pedro está diciendo que cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos esa conversión diaria, aunque Él es el que convierte, es su Espíritu Santo el que transforma los corazones, pero buscamos confiar en nuestro Dios día a día, Él trae un refrigerio espiritual, Él trae avivamiento a nuestro corazón. Ahora, el hecho, yo te decía ahorita, de que alguna vez, el hecho de que Pedro haya caminado sobre las aguas un día no le garantizó una vida de fe. Había que caminar sobre las aguas cada día. Había que tomar pasos de fe cada día, porque no es una garantía que un día tú viviste un tiempo de frescura y el tiempo de frescura lo tengas ahora. Hay que buscarlo todos los días. Y es lo que Pedro nos empieza a hablar aquí. Pero hay ocasiones también donde en tiempos como estos,
de mucha fiesta, de mucho gasto, de mucha reunión, de mucha familia, tenemos que detenernos. Y yo no sé tú, yo te estoy abriendo mi corazón, ¿verdad? Pero hay momentos donde tenemos que detenernos y decirle: Señor, me siento seco, refréscame, me siento seco, necesito más de ti, quiero más de ti. Pero a veces batallamos en tiempos como estos para cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, me siento, tengo la lámpara, pero a lo mejor no tengo el aceite. Me digo perfume, pero no huelo, no tengo fragancia. A lo mejor hay momentos donde tenemos que detenernos, hacer un alto en medio de tanta, de vidas tan ajetreadas que vivimos. Yo no sé cómo sea aquí, pero en Saltillo la industria, porque es una ciudad de industrias, de fábricas, la gente trabaja turnos de 12 horas y luego les cambian, son rotativos, de repente de día, de tarde, de noche, y es una locura. Y de repente tenemos como hijos de Dios que detenernos y decir: Señor, estoy seco, lléname, lléname. Que tu Espíritu Santo venga y que me dé la frescura que yo tengo. ¿Por qué? Porque pasa algo. Y luego Jeremías dice en un pasaje, Jeremías 2:13, Jeremías ahí en el capítulo 2, versículo 13, dice: son dos males los que ha incurrido mi pueblo. A ver, ¿cómo lo dice esta versión? Así que, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero dice: me dejaron a mí. O sea, se olvidaron. Incurrieron en hacer de su vida espiritual una costumbre. Vengo a la iglesia, le doy check, me dicen que levante las manos, las levanto, pero ¿qué de tu andar diario, de tu frescura diaria? Dice: dos males ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Esto es casi del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, y segunda mal, dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué son las cisternas? Las cisternas son lo que yo fabrico para decir que estoy bien delante de mi Dios. De hecho, la cisterna tú tienes que cavar para hacerla, pero la fuente de agua viva viene de arriba. Es cavar, pero hacia arriba. No sé si exista ese término. Es distinto. Y nuestra tendencia es a eso. Pero fíjate, volvemos al pasaje, Primero de Reyes capítulo 18, versículo 21. Y entonces en esto tenemos que entender lo siguiente: que tú eres responsable de que tu perfume no se haga rancio. Tú eres responsable de mantener tu corazón con una fragancia, con la lluvia de lo alto. Tú eres responsable de eso. Y conocemos un poco la historia, pero después de que Acab le dice eso a Elías, y Elías le dice: no, tú eres el que ha hecho esto. Entonces le dice Elías: vamos al monte Carmelo y vamos a buscar a Dios, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y para no leer todo el pasaje, conocemos que Elías se para frente a todo el pueblo y le dice: dejen de claudicar en sus corazones, dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Dios es su Dios, síganlo a él. Si Baal es su Dios, síganlo a él. Y entonces él entra en esta discusión con Acab y le dice: bueno, vamos a hacer un altar. Y conoces la historia, ¿no? Los profetas de Baal, que ellos hacen su altar y se ponen a danzar, a bailar alrededor del altar, y agarran navajas y se empiezan a cortar y sacar sangre y entran en trances y cosas así. Elías se queda dormido y luego se levanta de repente y dice: a lo mejor el Señor anda en el HIV, porque es literal casi lo que dice, ¿verdad? Anda en un mandado. O se quedó dormido, está meditando en forma de burla. Y dice que para el mediodía, este pasaje dice que para el mediodía el cielo estaba completamente callado. Yo creo que ese día hasta los pajaritos Dios les dijo: hoy ni silencio hacen. El cielo completamente callado. Y luego sube Elías. Y fíjate lo que hace Elías. Versículo 30. Primero de Reyes 18:30, y empiezo a leer. Dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él.
En cuanto el pueblo se acercó, fíjate lo que hace. Él se puso a arreglar el altar del Señor. ¿Por qué? Porque el fuego no desciende si primero no arreglamos el altar. El altar tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden para que venga el fuego de Dios, para que venga la lluvia, para que venga el refrigerio. Tiene que estar el altar hecho. Porque a veces queremos que el fuego descienda de momento y Dios es soberano y lo puede hacer. Pero cuando hablamos de la experiencia personal y del caminar diario con nuestro Dios, es distinto. Ahí sí el altar tiene que estar en orden. Y entonces Elías empieza, dice, él se puso a arreglar el altar del Señor, dice que estaba arruinado. Y la pregunta es: ¿por qué estaba en ruinas? Porque era un altar olvidado. Por eso estaba en ruinas, porque estaba olvidado. Y la pregunta es: ¿cómo está tu altar? Y ahí a lo mejor tú no entiendes lo que es un altar. Hace unos días, compartiendo esto en la iglesia, me dice un señor: bueno, ¿y qué es un altar? Porque yo me acuerdo del altar que yo tenía antes, pero ¿qué es un altar? Bueno, buena pregunta. Jesús dice en el Sermón del Monte, en el Nuevo Testamento, dice: cuando vayas a buscar a tu Padre, métete en tu recámara, métete en el secreto. El altar es un espacio que tú haces para tu Dios día a día. Es un lugar donde tú entras y ahí derramas tu corazón. Ahí oras, ahí buscas, ahí lees la palabra. Es un espacio. El altar del creyente no es un lugar específico donde tú haces esto o aquello. No, y respeto si hay altares que tú tienes así en tu casa, pero un hijo de Dios puede hacer un altar en un avión, en un vuelo. Puede hacer un altar, un joven en la escuela abriendo su Biblia, tú en la oficina si tienes oportunidad. En un momento, el altar es un momento donde se detiene lo ajetreado de tu día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en algún espacio. Pero el Espíritu Santo nos clama desde el altar. Aquellos que lo hemos conocido, nos clama del altar y nos dice: ven, búscame. El altar es un alto en el camino donde tú rindes tu vida al Señor. Y aquí dice que Elías, él viene y el altar que estaba en ruinas lo reconstruye. Porque eso es un altar. Un altar es un lugar de muerte, para empezar, donde se sacrificaban allá los animales, de sacrificio, de entrega, de adoración, de rendición. Un altar es recordar la cruz. La cruz es un altar. Es el altar más grande que jamás Dios haya hecho, donde Él sacrifica al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, a Jesús. Ese es el principal altar. Pero una vez que ya hemos entendido eso, el altar que nosotros hacemos es algo diario, donde hay una vida de búsqueda, de devoción. Y hace poco escuchaba una canción y decía: es que detenernos ahí es casi obligatorio. Casi, no dice obligatorio, porque si le dijéramos te tienes que detener al altar obligatoriamente, entonces ya hicimos de esto una religión. Pero es casi obligatorio, porque tú y yo sabemos que el Espíritu Santo nos llama desde el altar y nos dice: ven. Pero tú y yo tenemos que responder. Cuando respondemos hay ese refrigerio, pero cuando lo vamos dejando y lo vamos dejando y lo vamos dejando, entonces tendemos a arruinar nuestro altar, a arruinarlo. Pero cuando el altar te voy a decir algo: Dios es irresistible a los altares arreglados. Irresistible. O sea, Él no se resiste en decir: mira, arregló su altar, claro que tengo que ir, claro que le tengo que derramar fuego, claro que voy a venir de lo alto para traerle refrigerio y lluvia. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Más adelante, versículo 36. Ahí primero Reyes 18, ya estoy aquí por terminar, pero dice, no sé cuánto tiempo me queda, ya me pasé, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? Sí, bueno. Primero Reyes 18, 36 dice: cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra que hoy tú eres Dios de Israel. Y sigue orando todo esto. Y todos entendemos que descendió fuego del cielo. Versículo 38 dice: en ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que se ofrecía y la leña y las piedras
y viene ahí. Dios hace algo sorprendente. Y entonces todo el mundo clamó después de ver eso que del cielo desciende y consume el altar y el toro que había ahí y la madera y hasta el agua, todo el agua que le habían echado, queda seco en lugar del tremendo destello de fuego que sale de los cielos y consume ese lugar. Y todo el mundo empieza a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Qué increíble, ¿no? Pero el pueblo de Israel, después de esto, sigue igual. No cambia su corazón. Porque las experiencias externas no te transforman, son las internas las que te transforman. De hecho, en el Nuevo Testamento, de repente llegan con Jesús y le dicen: haz descender fuego del cielo. Porque para los fariseos, para los religiosos del tiempo de Jesús, las experiencias externas eran la demostración de que era un verdadero profeta, de que era un verdadero hombre de Dios. ¿Y te acuerdas qué les dice Jesús cuando le dicen: haz descender fuego del cielo? Él contesta y dice: no te voy a dar ninguna señal, sino la señal del profeta. ¿Te acuerdas de cuál? Jonás. Entonces, ¿por qué Jesús? Tan fácil era que hicieras descender fuego del cielo para que todos los fariseos dijeran: wow, sí es el Hijo de Dios. Pero les dice: no les voy a hacer descender nada. ¿Por qué? Porque al incrédulo, ni aunque Dios se le aparezca, se va a convertir. Dice: sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? La predicación de la palabra. Porque es la predicación de la palabra que transforma el interior. Y de entonces se cumple lo que el mismo Jesús dice en Juan. Dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque las señales externas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento ahora se convierten en señales internas. Ahora es de adentro hacia afuera, y ahora Él transforma de adentro hacia afuera. Cuando tú y yo arreglamos el altar, cuando tú y yo buscamos al Señor, cuando tú y yo reconocemos que estamos secos, porque lo primero para tener refrigerio es reconocer que hay momentos donde estamos demasiado ajetreados y necesitamos detenernos y decirle: Señor, a mí, para empezar conmigo, lléname. O sea, no por ser pastor estás más lleno, ¿eh? A veces los pastores son los que estamos más vacíos. Y necesitamos de Dios. Pero a final de cuentas, enseñas la palabra o no enseñas la palabra, todos tenemos una responsabilidad de hacer un altar personal y decirle a nuestro Dios: Señor, satúranos, llénanos, trae refrigerio, trae lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Termino con este pasaje, 2 de Timoteo 1:6. Pablo le dice a Timoteo, le dice en 1:6: por eso te aconsejo, recuerda, esta es una carta que le está enviando Timoteo, y en este caso la está enviando desde la cárcel. Él no podía ir a orar por Timoteo, y entonces desde la cárcel le escribe y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque sí, la llenura puede venir por una experiencia externa, quizá la primera, la segunda vez. El bautismo puede venir por una experiencia externa, quizá la primera y la segunda vez. Pero ¿sabes qué le está diciendo Pablo ahora a Timoteo? Le está diciendo: una vez yo impuse mis manos sobre ti, pero ahora, Timoteo, impóntelas tú mismo. Tú tienes el fuego dentro de ti. Nada más muévelo, atízalo, muévelo dentro de ti, y ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Y hacemos de este tiempo, de este espacio, un altar. Y el altar se puede hacer ahí en tu silla,
en tu corazón, cerrando tus ojos. Así lo dice Pastor Rodolfo, ¿no? Al cerrar tus ojos ya hiciste un altar. Sí, es cierto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y el altar es ese venir delante de nuestro Dios y decir: Señor, hoy restauro lo que estaba en ruinas, para que venga de lo alto esos tiempos de refrigerio. Señor, anhelamos esos tiempos de refrigerio. Los tenemos una medida, pero tú nos prometes ríos de agua viva, manantiales dentro de nosotros, que vengan y nos llenen, nos remuevan. Así que si tú estás seco, si hoy tú necesitas ser llenado, si tú te sientes vacío, ¿por qué no ahí donde estás levantas tus manos al Señor y le dices tú con tu boca? Le dices: Señor, lléname, lléname, lléname de ti. Derrama de tu gracia, derrama de tu palabra. El fuego viene de lo alto. El fuego no puede ser generado por las manos. Cuando hablamos del fuego espiritual, de lo que Dios da, Señor, ven y trae el fuego de lo alto, de lo alto. En el tiempo de Pentecostés se pusieron lenguas de fuego sobre las cabezas, pero después ellos solos iban por donde iban orando, iban llevando ese fuego que tú les habías dado en el corazón. Pues así en esta hora, Señor, que si alguno está seco, que si alguno está vacío, que si alguno se siente, Señor, como esos terrones, como esos lugares desérticos donde la tierra ya se partió, trae la primera gota y la segunda gota y la tercera gota, y luego las decenas, y luego los litros, y luego las que se deshaga del cielo sobre nosotros, porque tu gracia así es. Pero hoy hacemos los altares, hoy venimos delante de ti, y lo que esté arruinado lo ponemos en orden. Lo que estaba, Señor, seco, derrumbado, empolvado, telarañoso, que vengas tú en medio de nosotros y derrames de tu refrigerio espiritual. Así como cuando Elizabeth estaba en su casa y llegó María, ya con Jesús en su vientre, y Juan el Bautista, bajo la promesa que tú le diste a Zacarías de que iba a ser lleno de tu Espíritu Santo desde el vientre. En ese momento, cuando llegó Jesús, el niño saltó en expresión de esa llenura. Así, Señor, que tu presencia en medio de nosotros haga que nuestro corazón te busque, te anhele, te necesite en medio de nosotros. Que en estos días de tanto ajetreo y fiestas y familias y tantas cosas, que en estos días más que nunca nos tomemos espacios para buscarte, para hacer altares, para que a donde quiera que vayamos, así como los patriarcas, como Abraham, que iba a una ciudad y luego a otra y a otra ciudad, y por los lugares donde iba pasando iba construyendo altares, así sea el paso de nuestra vida, que donde estemos, donde vayamos, donde andemos, podamos tener altares delante de ti, y no cosas físicas hechas de manos humanas, sino esto, Señor, cerrar nuestros corazones, buscarte, decirte te necesitamos, anhelar esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de oxígeno espiritual, donde tu fuego viene y desciende. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no unos minutos nada más? Le dices ahí tú en adoración, en alabanza: te necesito, ven, derrama tu lluvia, derrama tus gotas, Señor, que se rompa el último nivel del pozo en mi vida, para que salgan los manantiales en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre. Tu Espíritu ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, y tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia.
Dios y Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia, Dios. Sí, Señor, tu presencia A tu hace la presencia. diferencia, Espíritu Santo. Y yo bendigo, Señor, la congregación en esta hora. Que tu Espíritu Santo siga marcándola. Gracias por la vida de Toño, de Judy, de sus hijos, que toman de sus tiempos para venir y adorarte y proclamar tu palabra. Y sobre cada uno de los que están aquí, Señor, que tu gracia sea derramada. Que por donde vayan, en los trabajos, en las empresas, en los negocios donde están trabajando, donde están ellos moviéndose, que ahí, Señor, tu fuego, lo que tú has hecho en el corazón, atraiga a otros, que sean un imán a este valle para que más vengan, para que la gente diga, algo está pasando ahí, y tú vengas, Señor, y que lo que esté pasando aquí es ese fuego descendiendo de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.